¿Qué tal todos? Mi nombre es Juan Felipe Páez, soy estudiante del curso Introducción a la Sagrada Escritura en el programa de licenciatura en Teología y simplemente hoy vamos a compartir algunas ideas claves del libro La Biblia, su historia y su lectura de José Konings. Ciertamente es un texto que nos ayuda a entender cómo la palabra de Dios se fue formando en medio de la historia y cómo hoy sigue hablando a nuestra vida. Ciertamente Konings explica que la Biblia no cayó ya escrita del cielo, sino que fue naciendo de la experiencia viva de fe del pueblo de Israel. Este es como el gran punto de partida, la experiencia de fe. Primero hubo acontecimientos, luego una interpretación de esos hechos y más tarde pues ya la misma escritura, el acto de plasmar esto a través de la escritura. Ya entonces el autor por eso dirá algo muy importante y muy concreto, ¿no? La Biblia es fruto de la fe de un pueblo que aprendió a leer su historia a la luz de Dios, ¿cierto? Esto nos ayuda a entender que los textos no se crearon en un laboratorio, sino que fueron generados, digámoslo así, por la vida real del pueblo de Dios, en medio de muchos hechos concretos, guerras, promesas, liberaciones, alianzas. La fe se fue escribiendo entonces con tinta, pero también con signos como las lágrimas y la esperanza de un pueblo que fue escogido por Dios. Ya luego Konings nos sitúa en el contexto del Nuevo Testamento. Aquí la fe se abre a una nueva etapa, ¿no? El mensaje de Jesús en medio del Imperio Romano. Él nos recuerda que el Evangelio nació en un cruce de caminos entre culturas, lenguas y religiones. Este contexto ciertamente fue muy decisivo, ya que el pueblo judío esperaba era un Mesías político, pero Jesús jamás mostró eso. Fue todo lo contrario. Jesús mostró un reino de amor y de servicio. En ese ambiente, las primeras comunidades comenzaron a escribir para conservar la memoria de Jesús. Haciendo una conexión entre los capítulos 2 y 4 del libro de Konings, podríamos decir que hay una continuidad muy bonita. En ambos casos, la palabra nace en medio de la historia concreta. En el Antiguo Testamento, Dios habla en medio del caminar de Israel. En el Nuevo, habla concretamente a través de la persona de Jesús. En los dos, la fe interpreta la vida y la convierte en testimonio escrito. Konings explica que los textos bíblicos pasaron por muchas manos, traducciones y copias. De esto no cabe duda. No hubo un solo manuscrito original, sino un proceso de transmisión cuidadoso. Cada copia era una forma de amor y de fe, dice el autor. Esto demuestra que la Biblia es una obra viva, no un museo. Fue cuidada, transmitida, traducida y preservada por generaciones de creyentes que querían mantener viva la palabra. Las primeras comunidades que escribieron sobre Jesús son las mismas que transmitieron esos textos con fidelidad. Es decir, el proceso de fe se vuelve un proceso de memoria. Se escribe lo vivido y luego se custodia lo escrito. Hay una cadena de fe que une al testigo con el lector. Esto es valiosísimo. Esta es una conexión muy interesante que se puede encontrar entre los capítulos 4 y 6. Ya más adelante, en el capítulo 8, Konings muestra cómo la interpretación de la Biblia ha cambiado con el tiempo, ¿no? Desde la lectura alegórica de los padres de la iglesia, luego ya una lectura moral y literal en la Edad Media, hasta el enfoque histórico-crítico en el tiempo moderno, ¿no? Pero ciertamente Konings insiste en que ninguna lectura reemplaza la fe. Esto es muy interesante también y yo creo que algo muy profundo, ¿no? Dice el autor, sin el espíritu, la letra se vuelve muerta. Quiero resaltar una conexión entre los capítulos 6 y 8. Así como el texto fue transmitido con fidelidad, también fue interpretado con amor. La tradición no solo guardó la letra, sino el sentido también. La iglesia mantuvo viva la palabra a través de la interpretación, haciendo que cada época pudiera escuchar a Dios en su propio lenguaje. Finalmente, en el capítulo 9, Konings invita a una lectura creyente. Leer la Biblia no es solo estudiar historia, sino encontrarse con Dios, que sigue hablando. Dice, la escritura se comprende cuando se hace oración. Eso significa que la palabra no se entiende solo con la cabeza, sino con el corazón. Hoy estamos llamados a leerla en comunidad, desde la vida, con el oído atento y con el corazón disponible.
A manera de conclusión, si unimos todo lo anterior, podemos decir que la Biblia es una historia de amor entre Dios y la humanidad. Se fue formando poco a poco, en contextos concretos, transmitida con cuidado e interpretada con fe. Y hoy, cuando la leemos, seguimos participando de esa misma historia. Como dice Konitz, la palabra se hace viva cuando el creyente la deja resonar en su historia personal. Por eso, leer la Biblia es entrar en diálogo con Dios. Ya mencionamos anteriormente el tema de la oración. Es descubrir que también nuestra vida puede convertirse en una palabra de Dios para los demás. Ya simplemente agradeciéndole a la hermana Francisca, que es nuestra docente en este curso, por motivarnos a usar esta herramienta, este medio, para compartir un espacio de fe y reflexión personal. Así lo he tomado yo. Que la palabra de Dios siga iluminando nuestro camino y nuestro estudio, y más aún que siga iluminando nuestra historia.